Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Marín, periodista de Prosa Urgente. Como el título de este informe lo indica, hoy vamos a reflexionar sobre una cuestión que no ha trascendido tanto, al menos en los ámbitos militantes de la República Argentina, si bien se ha difundido en algunos medios de comunicación, y tiene que ver con esta guía para la investigación de incidentes terroristas previos a un ataque que aprobó el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, y se publicó el viernes de la semana pasada. Estamos hablando viernes 14 de agosto. Yo me enteré de esto el lunes 16, mediante un artículo publicado en Huellas del Sur, si no me equivoco. Y bueno, acá estamos frente a una situación particular porque ya no estamos hablando de una investigación sobre un supuesto ataque terrorista, sino sobre lo que ellos consideran todo el ciclo previo al ataque terrorista y que implica la investigación o la posible investigación o la investigación en tentativa de miles y miles de personas que pueden llegar a entrar dentro de lo que esta gente considera que son terroristas. Pero antes de comenzar con esto, te voy a pedir lo mismo de siempre, que te suscribas al canal. Somos poco más de 700 suscriptos en el canal, pero estamos muy por detrás de lo que precisamos. En Facebook somos más de casi 34.000 personas siguen a Prosa Urgente. Y bueno, entre esos 34.000 y estos aproximadamente 700 hay una distancia muy grande. Suscribirse es gratis, así que no te cuesta nada, hacelo, porque eso nos ayuda mucho al canal de Prosa Urgente para que llegue a más personas, porque cuanto más suscriptos haya, más me gusta y más comentarios se escriban, el contenido del canal va a estar disponible para un público más amplio, porque la propia dinámica del algoritmo de YouTube te lo sugiere. Entonces el contenido crítico con el cual hacemos periodismo en Prosa Urgente potencialmente llega a más personas. Así que te voy a pedir eso, por favor. Y bueno, a ver, te voy a leer un pasaje de este documento que se llama Guía para la investigación de incidentes terroristas previos a un ataque. Si vos entrás en la página de Fiscales de la Nación, lo vas a encontrar. Si no, en todo caso, googlea Guía para la investigación de incidentes terroristas previos a un ataque y te va a aparecer esto. Y que como te decía, si bien esta noticia fue difundida, no sé, en Infobae, en La Nación, en varios medios importantes, en lo que hace al activismo y a páginas que tengan que ver también con la defensa de los derechos humanos y demás, la verdad que no encontré mucho. Encontré un buen artículo en Prensa Obrera, que es el periódico digital del Partido Obrero, uno en Huellas del Sur, muy bueno también el artículo de Huellas del Sur, y después no mucho más. Ya pasó, digamos, una semana. Si bien yo creo que más allá de que esto se haya aprobado el viernes, me da la impresión de que esta información recién empezó a circular esta semana, el lunes. Bueno, un pasaje. El documento parte de la comprensión del terrorismo como proceso criminal organizado, continuo y permanente, conceptualizado por la doctrina especializada como ciclo terrorista. Es decir, no solamente el atentado que caracteriza a un ataque terrorista, sino todo lo anterior.
Dice, en efecto, la experiencia comparada y los estudios empíricos muestran que la mayor parte del tiempo y de los recursos de las organizaciones y los individuos vinculados al terrorismo se destinan a tareas de propaganda, adoctrinamiento, reclutamiento, radicalización, financiamiento, obtención de medios logísticos, inteligencia y selección de objetivos, siendo el acto violento final una mínima porción del fenómeno en su conjunto. Y vamos acá con un pasaje muy importante. Debemos partir de la premisa de que el terrorismo no puede ser comprendido como un simple evento, sino como una empresa criminal organizada de carácter permanente, en la cual cada uno de los aportes funcionales cumple un rol específico y necesario para la producción del resultado de la violencia. Desde la perspectiva investigativa, el concepto de ciclo terrorista posee una relevancia central para la actuación del Ministerio Público Fiscal, en tanto permite comprender que los atentados terroristas no constituyen hechos espontáneos, aislados o desvinculados de actividades previas. Precisamente una de las características principales del terrorismo actual consiste en que gran parte de las conductas relevantes para la concreción del acto violento se producen con anterioridad al ataque y frecuentemente en ámbitos digitales, descentralizados y transnacionales, donde los actores extremistas desarrollan tareas de propaganda, adoctrinamiento, reclutamiento y coordinación operativa. ¿Y qué es lo que pretende esta guía? Pretende poner a disposición de todos los ministerios públicos fiscales de la nación, porque esta es una bajada de línea desde nación para las provincias, para que hagan algo que ya están haciendo por otra parte, que es la intromisión en la vida privada de muchos militantes con el objetivo de criminalizarlos. Entonces, propone una serie de indicadores de menor a mayor gravedad que, como su nombre lo indica, te va dando las pistas de que esa persona podría llegar a ser un terrorista en un futuro, y para que no se convierta en un terrorista en un futuro, se habilita la posibilidad de la intervención, entre otras cosas. Miren esto. Generalmente el primer paso en un proceso de radicalización hacia el extremismo violento que conduce al terrorismo suele ser lo que en la doctrina se conoce como apertura cognitiva, conceptualizada como el fenómeno en que una persona comienza a cuestionarse las ideas, las normas y las instituciones que antes aceptaba y ahora rechaza. En estas búsquedas, una persona puede toparse con propaganda extremista, identificarse con una ideología o una comunidad radical y comenzar a justificar el empleo de la violencia como método válido. Esta apertura cognitiva ya de por sí pone como potencialmente extremistas, si después sigue cumpliendo con todos los demás requisitos, la mayor parte de la juventud que en su apertura o en su apertura hacia la realidad, generalmente transcurre en la secundaria, empieza a despertar un pensamiento crítico frente, como dije, a la realidad que lo circunda. Esta apertura cognitiva es la que te permite tener esta postura crítica frente a una realidad que hoy en día la padece la mayor parte del pueblo. Ahora vamos a ver qué dice con respecto a las instituciones, a la democracia y demás.
Esto nos recuerda mucho a algunos discursos históricos, ¿no?, de la última dictadura militar, en donde se veía a las universidades, por ejemplo, como potencial centro de reclutamiento, porque de reclutamiento para el activismo extremista, porque la gente iba ahí a pensar, ¿no? Dice, la construcción de los indicadores ideológicos, conductuales y sociales plausibles que permitan examinar si una persona está en proceso de radicalización y movilización a la violencia son herramientas indispensables para la prevención e investigación penal. Y acá viene uno de los pasajes que me parece también significativo, que quiero que ustedes estén al tanto. Obviamente que invito a todo el mundo a que lea el texto. Dice, conviene traer a colación una teoría académica desarrollada por investigadores de la Universidad de Maryland, denominada teoría de las 3 Ns, entre paréntesis, Need, Narrative, Networks, que se traduce al idioma español como necesidades, narrativas y redes. Esta teoría parte de la premisa de que la radicalización no constituye el resultado de un factor causal, sino de la interacción dinámica entre 3 dimensiones fundamentales: una necesidad psicológica, need, una narrativa ideológica, narrative, y una red social de apoyo, network. A ver, ¿qué implica esto? La necesidad psicológica tiene que ver, entre otras cosas, con aquel sentimiento de malestar frente a la situación que una persona en particular puede estar viviendo. Quiero dejar en claro una cosa. Se centra esta guía sobre personas, ¿se entiende? No sobre colectivos, pero no porque no apunta a los colectivos, sino que apunta a la persona individualmente que podría llegar a ser parte de un colectivo. Es decir, que apunta a lo capilar. Habría que ver, quizás en otra oportunidad podríamos profundizar en esto, porque como decía, tampoco es que tuve tanto tiempo para preparar la reflexión, pero en última instancia, no es que con esta guía se va a prevenir una rebelión popular, pero sí es una herramienta no solo para instalar el miedo en el activismo, sino para ir preparando las condiciones para la criminalización posterior a lo que implicaría la rebelión popular, y también para criminalizar al activismo en un ámbito de descontento general con las políticas de ajuste y de entrega de este gobierno, en este caso el de Milei. Pero bueno, decía, la necesidad psicológica tiene que ver con eso, ¿no? Con el malestar individual, que nunca es completamente individual, siempre es colectivo, en un momento en donde la inmensa mayoría de la población la está pasando mal. Esta apertura cognitiva va de la mano con esta necesidad psicológica que estamos hablando acá. La narrativa ideológica, la otra N, la que hace referencia a la narrative, bueno, claramente tiene que ver con la perspectiva política e ideológica, de donde uno intenta darle coherencia a ese malestar respecto de las condiciones estructurales y sociales en las que cada cual transita. Es decir, primero hay un malestar, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con lo afectivo, que tiene que ver con sobre todo con lo afectivo, plantea este texto, y después a esa situación de malestar se le da una coherencia, como puede ser la militancia en alguna corriente o en algún espacio. Por ejemplo, la militancia
en algún tipo de asamblea ambiental o socioambiental. La militancia en defensa de los territorios en el caso de los pueblos indígenas. Y ni hablar la militancia sindical o la militancia en un partido revolucionario o de izquierda, o que indique una alternativa a este sistema capitalista en el que vivimos. Y eso va acompañado con una red social de apoyo. Es decir, en última instancia, no solo una cuestión logística de pertenencia a una agrupación que tiene un programa o una serie de consignas por las cuales lucha, sino además toda la estructura mediática que hoy en día tienen la mayor parte de estas agrupaciones. Redes sociales, páginas web, canales en YouTube o en otros sitios, streamings, podcasts. La convergencia de estos tres elementos es lo que puede llevar a que este ciclo terrorista se vaya profundizando según esta teoría y esta guía y decante en nuevos militantes terroristas que debieran ser perseguidos. Miren, cita un montón de elementos. Yo, la verdad, estoy tratando de hacerlo lo más corto posible. Son 50 páginas, pero dice: un último elemento a considerar es la desconfianza sistémica en las instituciones y liderazgos democráticos, la cual puede expresarse mediante la deslegitimación del sistema judicial, los procesos electorales, las fuerzas de seguridad, los medios de comunicación o autoridades legítimamente constituidas. Todo lo que los militantes en la calle cuestionan. Caemos todos en esto, ¿eh? Caemos todos. Voy a poner como ejemplo el Chubutazo, esa rebelión popular contra la zonificación minera y contra el ajuste llevado adelante en diciembre del 2021 acá en Chubut, que claramente fue una expresión de hartazgo por parte del pueblo chubutense contra las clases dominantes acá al interior de la provincia. Se quemaron 16 edificios públicos, casa de gobierno quedó destruida. Ahí hubo un cuestionamiento claro a las instituciones y liderazgos democráticos, la delegitimación del sistema judicial, también se quemó el Superior Tribunal de Justicia. El sistema judicial está delegitimado en todo el país, porque no deja de ser, en términos generales, un órgano en defensa de las clases dominantes. Los procesos electorales, las fuerzas de seguridad que te reprimen violentamente cada vez que vos vas a manifestarte, los medios de comunicación, acá se quemó el diario El Chubut, porque tiene una postura tendenciosa, claramente prominera, pero no solamente porque es prominera, porque en última instancia vos podés ser prominero, sino porque está a favor de la criminalización de la protesta social, porque tergiversa las posiciones de los luchadores, no solamente este diario, LU20, bueno, a nivel nacional, Clarín, La Nación, etcétera. Y aclara más adelante: cabe aclarar que, si bien la crítica institucional constituye una manifestación legítima, protegida por la libertad de expresión, su importancia en términos investigativos aumenta cuando se combina con
llamados implícitos o explícitos a desconocer el orden democrático, justificar acciones violentas o promover la sustitución coercitiva de las instituciones por mecanismos de fuerza. Pero en cualquier rebelión popular estos elementos siempre han estado, e incluso han sido constitutivos del Estado de Derecho. Revolución Francesa mediante, resistencia a las dictaduras. Ejemplo de conductas asociadas a teorías conspirativas y de polarización social. 1. Creencias narrativas o ideologías que justifican la violencia contra oponentes. Aparición de cambios en círculos de amistades. Rechazos a figuras de autoridad. Expresión de sentimientos de injusticia, traición o humillación. Publicación de teorías conspirativas que justifican la violencia. Expresión de que personas con ideas o pensamientos distintos deben tener un escarmiento. Búsqueda de material ideológico. Bueno, primero que nada, quiero decir que todo esto le cabe a la militancia libertaria, O sea, los libertarios de esta guía o de esta guía para la investigación de incidentes terroristas previos a un ataque, entran todos, no se salva ningún militante libertario, pero no está pensada para la persecución de estos fachos. No, está pensada para la persecución de los luchadores. El acento constante contra quienes plantean una supuesta polarización social. La polarización social existe de hecho, no hace falta que venga alguien acá a plantearla. Desde el momento que hay un sector minoritario de la sociedad que cada vez es más minoritario y se enriquece más, y que amplios sectores de la población se ven inmersos en la pobreza, en la precarización laboral, en la desocupación, en la sobreexplotación, claramente hay una polarización social. Y esa polarización social se va a agudizar cuando se exprese en las calles. Esta guía es un intento preventivo frente al descontento que va creciendo. Creencias narrativas e ideologías que justifican la violencia contra los oponentes. Bueno, a ver, si vos movilizás y te reprimen simplemente por querer movilizar en defensa de tus derechos, ¿tenés o no tenés derecho a la defensa? Acá en el Chubutazo, todo el pueblo era terrorista. No solamente porque, por un lado, enfrentó la violencia policial, más de 800 efectivos solamente en Rawson, una ciudad de 30.000 habitantes, reprimieron a 3.000, 4.000 manifestantes, sino que en las redes sociales se festejaba mayoritaria y masivamente cómo el pueblo resistía a esa represión. Es inaplicable esta guía en periodos de rebelión o descontento popular. Aparición de cambios en los círculos de amistades. Pero ¿cómo se puede percibir la aparición de cambios en los círculos de amistades si no es con la infiltración de estos sospechosos? Estamos bajo un aparato policial hecho y derecho. ¿Cómo van a saber que yo cambio mis amistades? La única manera es investigándome. Potencialmente a todos los activistas. Rechazos a la figura de autoridad. Y bueno, justamente las crisis se producen, entre otras cosas, porque la autoridad está puesta en cuestión. Expresión de sentimientos de injusticia, traición y humillación. Es decir, que si vos percibís que sos víctima de un sistema totalmente injusto, porque laburás 12, 14 horas por día, ya estás cumpliendo con algunos de los indicadores que te pueden llevar a que en algún momento seas parte de una organización terrorista.
La legitimación de la violencia constituye uno de los puntos de inflexión dentro del proceso de radicalización, ya que implica el debilitamiento de barreras éticas y normativas frente al uso de la fuerza contra terceros. A todo esto, además de estos indicadores que hay, dice, estos indicadores están calificados como de riesgo medio alto y de alto y crítico. Obviamente, para saber si tus actitudes corresponden a un riesgo medio alto y crítico, te tienen que investigar. O sea, se tienen que infiltrar en tus redes sociales, en tu círculo de amigos, e investigarte. Si no, no van a poder hacerlo. La detección de indicadores de riesgo medio alto pueden justificar un seguimiento más cercano de la evolución conductal del sujeto, especialmente cuando aparecen asociados a procesos de aislamiento social, cambios abruptos de conducta e interacción con otras comunidades radicalizadas. Aquí debe ampliarse la investigación mediante vigilancia digital y real, un análisis financiero testimonial al entorno, eventualmente cooperación internacional. La presencia de indicadores de riesgo alto exige una evaluación permanente y coordinada entre fuerzas fiscales, fuerzas de seguridad y analistas especializados que ya cuenta el Ministerio Público Fiscal, ya que probablemente refleje la existencia de procesos de radicalización avanzados, susceptibles de evolucionar hacia conductas preparatorias o movilización operativa. En términos investigativos, esta categoría supone un monitoreo intensivo en tiempo real que puede dar lugar a una intervención urgente, en caso necesario, con medidas intrusivas inmediatas. Justifica la intensificación de medidas de obtención de información, análisis, vínculo, preservación de evidencia digital y evaluación de posibles amenazas contra personas e instituciones. En algún artículo que leí sobre el tema, se justifica esta guía en el atentado que costó la vida de un pibe de 13 años, si no me equivoco, en una escuela en Santa Fe. Creo que fue en abril de este año, al cual le prosiguió una serie de restos virales en muchas escuelas del país, acá en Trelew también. Y bueno, como no podía ser de otra manera, la respuesta del Estado en su momento fue punitivista, implícitamente de criminalización de la juventud, con medidas ridículas, como por ejemplo que los pibes vayan con una bolsa transparente a la escuela, reemplazando a las mochilas, y en esa bolsa llevar, las cosas que llevan los pibes. Una intromisión a su vida privada total, porque todos sabemos que tantos pibes y pibas llevan cosas íntimas que no tienen por qué mostrarse a personas desconocidas. Sobre esto en particular, hay algún video grabado en el muro de Prosa Urgente en Facebook y 2 artículos que escribí en el blog de Prosa Urgente, así que si ingresan ahí van a poder leerlos. De manera complementaria, en los supuestos en que la estructura investigada opere mediante comunidades cerradas, relaciones de confianza o canales de difícil acceso, deberá evaluarse la utilización del agente encubierto o del agente revelador, previsto en la Ley 27.319. La norma habilita estas figuras, entre otros supuestos, en los casos en que resulte aplicable
el agravante terrorista del artículo 41, quinquis, del Código Penal, y exige que su empleo se rija por criterios de necesidad, razonabilidad, proporcionalidad. Hay que decir que, de todas formas, la ley terrorista en Argentina, o antiterrorista, perdón, me expresé mal, fue aprobada durante el gobierno kirchnerista, el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que fue fuente de inspiración durante el gobierno de Macri para la implementación de una persecución en escala que decantó, entre otras cosas, con la persecución obviamente a los pueblos indígenas, el asesinato y la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel, dos líneas paralelas y simultáneas deben desarrollarse al inicio de la investigación. Quiero decir una cosa, lo anterior, justifica la intromisión en cualquier tipo de asamblea, autoconvocada, asambleas populares, etcétera, etcétera, etcétera. Los agentes encubiertos o agentes revelador. Insisto, en una situación en donde se están desarrollando luchas atomizadas, todavía no coordinadas, con mucho esfuerzo, porque los aparatos burocráticos representan un dique y un desafío para poder trascenderlos y poder autoorganizarse. Acá se justifica la intromisión en todo tipo de autoorganización. Decía, dos líneas paralelas y simultáneas deben desarrollarse al inicio de la investigación. Por un lado, determinar fehacientemente quién es la persona física que se encuentra detrás de las publicaciones o mensajes que estamos analizando, y por el otro, estudiar detenidamente el posteo y el mensaje. Si hay llamados explícitos o implícitos a la violencia o referencias a organizaciones terroristas, hay que atenderlos. Bueno, si hay llamados explícitos o implícitos a la violencia, es como muy amplio. ¿Por qué sería un llamado implícito a la violencia? Esto abre la puerta a que cualquier tipo de expresión política de descontento con respecto a algunas situaciones en particulares puedan ser tomados como un indicador de un posible acto terrorista. A eso estamos haciendo referencia. Acá se cita, por ejemplo, al registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento. Entre ellas está Facundo Jones Wala, preso hace más de un año, sin ningún tipo de acusación todavía contra él. Esto hay que dejarlo bien en claro. Es decir, está preso de manera ilegal, por las dudas. Se está investigando a la RAM, la resistencia ancestral mapuche, y en ese marco de supuestos atentados terroristas de la RAM, por las dudas se detuvo a Facundo Jones Wala, porque leyó una serie de poemas en una presentación de un libro de poemas. Eso se filmó, trascendió en las redes sociales. Patricia Bullrich lo hizo detener para ver si él es un terrorista. Pero todavía no hay una acusación contra él. Pero dentro de este registro público de personas terroristas hay compañeros y compañeras mapuches que simplemente lucharon por defender un territorio. No me interesa dar nombre ahora, pero por ejemplo, una de las compañeras solía andar por Trelew, absolutamente inofensiva la compañera. Un habitante más de Trelew en algún momento, y digo absolutamente inofensiva,
¿Qué quiero decir con esta absolutamente inofensiva? Que se entienda bien. En última instancia representa un peligro cualquier persona con un espíritu crítico o que intente defender ciertos derechos. Eso es lo que quiero decir. La compañera es parte de la resistencia en el territorio contra el despojo que llevó adelante el Estado y los terratenientes. Y resulta que hoy forma parte de este listado. Vos podés ingresar www.repet.jus.gov.ar y ahí está el listado. Cualquiera puede ser terrorista. Esto es lo que me interesa que se sepa. Cualquiera puede ser terrorista, pero ahora no importa si sos terrorista o no, por otra parte, sino que lo que se intenta con esto, lo que se va, en realidad, lo que se está formalizando, esto es lo que quiero decir, lo que se está formalizando es la justificación de la investigación de cualquier persona. No importa si cometió un acto terrorista o no, que acto terrorista puede ser cualquier cosa para esta gente. Una rebelión popular puede ser catalogada como un acto terrorista, pero no se evalúa ni se investiga el hecho propiamente dicho, sino que ahora se va a investigar todo el ciclo anterior, producido el hecho o no producido el hecho. Potencialmente cualquiera puede ser un terrorista, porque en última instancia todo el mundo cumple con estas condiciones. Y si después vamos a los detalles más específicos, en cualquier momento en donde hay un estado de ebullición social producto de las políticas antipopulares de los gobiernos, cualquiera puede ingresar en esto. Por eso es muy importante repudiar la criminalización de la protesta social en general, en particular de los pueblos indígenas. Quiero dejarlo bien en claro, porque fueron y son un laboratorio de la criminalización de la protesta social, pero que en realidad, y no quiero bajarle el precio a la lucha de los pueblos indígenas, quiero dejarlo bien en claro, acá se viene por un Estado policial contra la clase obrera, de conjunto, que es la que hace funcionar el sistema. Este sistema capitalista funciona porque un sector de la sociedad, el mayoritario, vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Hoy en día, esa clase trabajadora está siendo sobreexplotada. La mayor parte de los trabajadores está precarizado, está desocupado, está sobreexplotado, porque tiene que tener 1, 2 o 3 laburos para poder llegar a fin de mes. Y es evidente que eso en algún momento va a decantar en grandes choques sociales. Ya está decantando en rebeliones. En estos momentos, por ejemplo, la docencia en Tierra del Fuego. Hace 2 meses atrás la docencia en Chubut. Y así en muchos otros lugares. La toma de la fábrica FATE en Buenos Aires, con todas las limitaciones que tiene esa lucha. Los índices de popularidad del gobierno de Milei están cayendo estrepitosamente. Como dije, más temprano que tarde, todo esto va a decantar en una rebelión popular. Ya sea en las provincias como a nivel nacional. Esta guía para la investigación de incidentes previos a un ataque es justamente eso. Una guía preventiva
contra los protagonistas de esta futura rebelión popular. Contra los protagonistas potenciales, y cualquiera puede ser un protagonista potencial, porque en la lucha docente todos hemos visto que no solamente estuvimos los activistas de siempre, sino que compañeros que durante mucho tiempo estuvieron en contra de movilizar, se suman porque sus propias condiciones de existencia se vuelven cada vez más precarias. Entonces, cualquiera puede caer o puede ser víctima de una investigación en un Estado cada vez más autoritario. Este Estado se vuelve más autoritario a medida que cada vez los planes y las políticas son más antipopulares. Disculpen, hubo un desperfecto técnico y no quiero terminar sin contextualizar en qué momento se da la publicación de esta guía de investigación de incidentes terroristas previos a un ataque. Desde hace varios años, sobre todo con el macrismo en el poder, aunque como dije anteriormente, la ley antiterrorista fue aprobada con el kirchnerismo, pero en particular con la llegada de Milei al gobierno nacional, el calificativo de terrorista ha sido utilizado para cualquier tipo de acción contra el gobierno. Fíjense que no hace mucho, hace aproximadamente 2 semanas, Milei en una entrevista manifestó la intromisión terrorista o catalogó de terrorista a militantes y activistas, docentes, estudiantes, periodistas e investigadores. El domingo pasado grabé una reflexión sobre el tema. El 15 y el 16 de julio hubo una reunión en Estados Unidos en la cual de alguna manera se termina de formalizar una nueva especie de doctrina de seguridad nacional o un nuevo plan Cóndor para avanzar contra las prácticas terroristas, que no es otra cosa que avanzar contra la izquierda que se intenta organizar y con los luchadores en general. Ese es el contexto general, para la redundancia, en el cual esta guía para la investigación de incidentes terroristas previos a un ataque aparece, a tenerlo presente. Porque hay un contexto internacional atravesado, primero que nada, por una crisis económica monumental y segundo, por una situación de guerra mundial. Porque todos los conflictos bélicos que transcurren en estos momentos a lo largo y ancho del mundo están relacionados entre sí. Hay 2 o 3 focos fundamentales. El primero, que ya lleva 4 años en Ucrania, entre la OTAN y Rusia, el que se desarrolla en Irán, entre Estados Unidos e Israel por un lado, e Irán por el otro, pero que engloba a otros países, el genocidio contra el pueblo palestino por parte del sionismo, conflictos en África, la guerra comercial de fondo entre Estados Unidos y China, y en ese marco la utilización del calificativo de terrorista cabe contra un amplio espectro de la población, sobre todo contra aquellos sectores que se organizan y luchan en defensa propia.
Y ni hablar contra aquellos que tienen un discurso contra el capitalismo y que plantean una militancia revolucionaria, es decir, otro tipo de organización social, una organización socialista. Entonces, en ese marco, decía, hay que inscribir esta guía para la investigación de incidentes terroristas previos a un ataque. Te voy a pedir lo mismo de siempre, que te suscribas al canal, que aprietes la campanita para que te lleguen las notificaciones, que escribas, que pongas me gusta, así esta reflexión, YouTube se la hace llegar a un público más amplio aún del que está suscripto. Y si querés colaborar económicamente con este periodismo independiente, podés hacerlo en Mercado Pago, en el alias Prosa Urgente, titular Iván Alejandro Marín. El aporte económico para este periodismo independiente es fundamental. Los grandes medios de comunicación son bancados por las multinacionales, por los sobres que aparecen. Acá no, nada de eso ocurre, pero para poder sostener este periodismo independiente hace falta herramientas y bueno, los gastos que tiene cualquier persona, porque los periodistas somos personas comunes y corrientes, así que cualquier aporte que puedas hacer será bienvenido. Nos estamos viendo.